Han pasado siglos y aún nos preguntamos, ¿encuentro o conquista? Estos años, del 19 al 21, tenemos que reflexionar, debemos hacerlo, sobre este encuentro o conquista para no solamente entender el pasado, sino replantearnos el presente. Esto nos dice Arturo Montero, el arqueólogo que ha hecho, entre otras cosas, la ruta de Cortés. Los espero aquí en Debate 22. Hoy, 10 p.m. Pacífico, 1 a.m. Este. Han pasado 500 años de la conquista, de la Noche Triste, de ese proceso que dudamos en llamar a algunos encuentro y otros dudan en llamar conquista. Estamos con Arturo Montero, arqueólogo, para preguntarle precisamente qué fue, en su punto de vista, un encuentro o una conquista brutal. Gracias, Arturo, por estar aquí. Bueno, pues saludos, muchas gracias por considerarme. Pues yo me atrevería a decir que es algo así como el parto telúrico de sangre y fuego de lo que somos los mexicanos, porque pues si fue encontronazo, ¿no? Hubo mucha violencia. Hay que marcar algunos elementos interesantes. El primero es que no hay ningún antecedente entre las culturas del altiplano central de México con los europeos previas de violencia, o sea, no hay un antagonismo previo, ¿no? Es un momento en que una expedición, Cortés no tenía permiso de conquista, era una expedición, justamente por eso va a venir Páfilo de Narváez a apresarlo, porque ha desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba. Entonces, primeramente es una expedición. Él, cuando llega a las costas de México en 1519, toca lo que hoy es la costa de Veracruz, un Viernes Santo de 1519, pues él trae una capacidad militar muy pequeña. Y tal vez aquí, si me lo permites, vendría la primera apreciación. Hay un gran antagonismo entre los grupos o los estados tributarios del centro de México en este momento, y más pareciera que Cortés, muy al estilo de lo maquiavélico, que lo podemos ver en ese momento, utiliza las contradicciones que existen entre los estados tributarios para hacer de su intervención una actividad que va a ser una guerra civil, por decirlo de alguna forma. Los estados mesoamericanos se encuentran en una constante beligerancia y el estado mexica ha optado por el tributo en muchas regiones. Sobreponerse a este tributo, por ejemplo los totonacas cuando llega Cortés, es una forma de rebelión. Entonces podría apuntar que lo que tenemos es una guerra civil indígena en el primer momento. Por eso podríamos decir que la conquista de México lo hacen los indígenas. La fuerza militar de Cortés es más del 90% indígena, contra un estado mexica que sin duda por los propios procesos que tenía ya estaba desgastado. Esto habrá que decirlo. Ahora también los mexicas son gente de guerra, son gente de tomar los tributos y en este sentido pues han generado contradicciones. Creo que hay un oportunismo político muy interesante ahí de Cortés. Se da cuenta, pues, usando palabras un poco más contemporáneas, de la coyuntura y se inserta en esto, siempre teniendo una carga de violencia, sin duda, pero también convirtiéndose en una punta de lanza para una rebelión que ya se venía a venir. Arturo, me llama la atención, entiendo todo lo que nos has comentado, de alguna manera lo hemos visto en algunas publicaciones, en algunos programas, en algunos libros también, pero me sorprende que hace algunos años se seguía tratando de minimizar la cuestión violenta, llamando encuentro a esta conquista brutal, porque fue una conquista sangrienta, como bien dices. Sí. ¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre, pues? Bueno, qué bueno que así lo apuntas.
En un primer momento, tal vez Cortés tuvo la intención de entregar el estado mexica intacto a Carlos V. O sea, buscaba que Moctezuma jurara vasallaje al rey y se bautizara. Si no hubiera muerto por ahí del 28-29 de junio de 1520, ellos esperaban las Pascuas, posterior a las Pascuas, para poderlo bautizar. Tal vez el primer intento era entregar lo más intacto que se pudiera en términos de apropiarse de toda la expoliación. Lo que creo interesante es que la conquista no ha terminado y esto apunta a que la violencia sigue. O sea, la violencia sigue en el expolio que le hacemos a las comunidades indígenas hoy en día, en ese racismo que ahí está presente. Entonces, los niveles de violencia en el primer impacto van a ser terribles. La masacre de Cholula, la matanza de Toxcalt. Hay cuestiones terribles, por ejemplo, cuando tiene los primeros contactos con los tlaxcaltecas, mandan los tlaxcaltecas embajadores y se los regresa Cortés con las manos amputadas. Imagínate el nivel de terror que esto significa, o el uso de perros que van encima. Pero también hay violencia del otro lado, de alguna forma, aunque tiene una manifestación ritual. Los españoles estaban aterrados porque había canibalismo ritual y a ellos les era terrible pensar que si eran consumidos y disgregados sus huesos, pues no podrían llegar al juicio final, ¿no? Esa es una lección muy importante que tenemos para nuestros días. Estas violencias no las debemos de permitir. Y las continuamos, las seguimos manteniendo, digamos, desgraciadamente, para dirimir diferencias, para buscar posiciones de poder, para acomodarse, digamos, en la sociedad que todos los días se hace. Por eso dices que la conquista sigue todavía. Sí, sigue, y por eso cuando hablamos de este rencor, hay un rencor de clase social. Me quiero referir que por eso a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo aceptar lo español, o estamos buscando formas de entendernos todavía, porque no hemos alcanzado una justicia. ¿A qué me refiero? Los grupos marginales, los grupos indígenas, siguen en pobreza. Somos un país con un alto nivel de pobreza, y los grupos que tienen mayor poder adquisitivo, pues no hay que buscarle mucho, ¿no? Son de la variedad genética caucásica principalmente, y algunos seremos mestizos que andaremos allí en la clase media, pero este sentido de desigualdad social creo que es el gran mensaje que nos deben de dar estos 500 años. ¿De qué nos sirve la revisión histórica? ¿De qué nos sirve discutir si el árbol de la noche triste existió o no, si no podemos resolver los problemas sociales que hoy nos aquejan? Y aquí la historia y la antropología deben de tener un camino a resolver la situación moderna, revisando la historia y aceptándonos y entendiéndonos, y saber que si la conquista es un acto de apropiación, porque esta conquista fue de expoliación. Los españoles tenían una idea de quedarse con el trabajo indígena para enriquecerse. Y pareciera que no estamos tan lejos cuando vemos las manos del gran capital sobre muchas comunidades, ¿no? Entonces, por eso creo que no hemos podido resolver históricamente estos 500 años, porque la injusticia sigue estando ahí. La violencia, más en estos tiempos que sufrimos tanto, de tanta violencia y de tanta mortandad. Así que la reflexión histórica es una lección para nosotros, para aceptarnos y reconciliarnos. No necesitamos de España comentarios ni de otros. Somos nosotros mismos, los nacionales, los que debemos de resolverlo. Porque mira, Javier, a veces pensamos que si España fue o no fue, pues mira, a España cuando le conviene, dice que Magallanes fue suyo, le hace monumentos a Cortés, ¿verdad? Y cuando no le conviene, dice que no existía España. Entonces, esto se ha politizado de alguna forma. La izquierda y la derecha han tomado posiciones al respecto. Pero aquí lo interesante es
que consideremos que debemos de acabar con esa conquista desde mi punto muy personal, y terminarla es una mayor justicia social. Así es, Arturo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Les recuerdo que estamos con el arqueólogo Arturo Montero y nos está invitando a reflexionar sobre el pasado para resolver esta conquista que sigue desde su punto de vista presente en una sociedad clasista, en una sociedad racista, con mucha injusticia todavía y con muchas zonas de violencia. Arturo, tú dices que tenemos que repensar el pasado. ¿Tú crees que los historiadores, que los arqueólogos, que los antropólogos han hecho un uso político también de nuestro pasado y eso es lo que no nos permite ver con claridad lo que ocurrió para modificarlo? Yo creo que esto se vio más en el pasado. Actualmente creo que comparto lo que estoy diciendo con muchos colegas, pero en un pasado sí esto era más común, era parte de la formación del mismo Estado mexicano, ¿no? Esta forma de representar lo español y de representar lo indígena, o sea, a veces se representaba que todo lo indígena era una unidad, cuando la verdad eran diferentes estados, ¿no? Bueno, además esta historia sirvió para construir la identidad de una nación. Hoy tenemos otro momento más reflexivo, creo yo, y estamos cuestionando, por darte un ejemplo, la idea de que si Quetzalcóatl era Cortés, ¿no? Si lo veían como un dios. Bueno, pues es que no hemos entendido todavía claramente cómo es la visión de un dios en el México prehispánico. O sea, la seguimos viendo como occidentales. Y sabemos, por ejemplo, que algunas personas se identificaban a través de sus actos. El mismo Quetzalcóatl, antes de ser dios, es un individuo, ¿no? El mismo Huitzilopochtli. Entonces, creo que ahora tenemos la oportunidad con la arqueología, con los trabajos recientes, de poder retomar un poco los textos antiguos. Además, los textos, pues, como cualquier escrito, tienen sus intereses propios, ¿no? Si un hecho moderno hoy nos cuesta trabajo interpretarlo desde diferentes plumas, pues imaginemos en el pasado que esas plumas están cargadas de intereses. Yo veo esencialmente 3 puntos de vista en las fuentes históricas. Las que son españolas, y estas las dividiría en 2, algunas que censuran la misma conquista. Fray Bernardino de Sahagún, en la publicación que hace para 1582, critica y dice que la misma Noche Triste fue un castigo para los españoles por sus abusos en Toxcalt. Y otras españolas que justifican todo lo hecho. Ese sería el primer grupo. Otro grupo es, como nos lo enseñó León Portilla, en la visión de los vencidos, y otro es la visión de los aliados de los españoles, que son los tlaxcaltecas, y que lo tenemos en el lienzo de Tlaxcala. Entonces, estos tres grupos generales de descripción de lo que fue. Ahora, recordemos algo, Javier. La primera víctima en toda guerra, y esta fue una guerra, es la verdad. En este sentido, creo que puede resultar muy desgastante buscar una verdad absoluta. Más bien tendríamos que ver los resultados. Y tal vez uno de ellos es que hoy en día juramos a la República y no al rey de España, ¿no? O sea, como quiera que sea, este mestizaje, esta nación se está forjando. Por eso decía al principio que es un parto telúrico de sangre y fuego, porque esta nación mexicana tiene que aceptarse en la diversidad y enriquecerse en la diversidad. Y no solamente la española, porque además cabe decir que con estos españoles, pues también vienen griegos, también vienen italianos, franceses y alemanes, y mucho de lo morisco, y de África. Y después nos va a venir durante el periodo virreinal toda esta migración africana, también con una violencia extrema de esclavismo, y luego más tardíamente la migración asiática, que también hemos cometido grandes injusticias con este grupo.
Entonces, creo que la conmemoración de estos años, que estos 500 años, estaría más en el término de sabernos tan diversos y enriquecidos, y a partir de toda esta pluralidad, construirnos en un espacio de mayor justicia. Retomando la pregunta que me hacías, sí, yo creo que hoy en día los antropólogos y los historiadores tienen una visión más crítica que la que se tenía tiempo atrás. Bueno, a mí me gusta mucho también el trabajo de los arqueólogos porque ellos trabajan con objetos y los objetos tienen información contundente que cuesta más trabajo interpretarla de una manera o de otra. Digamos, una flecha es una flecha y una flecha atravesando un esqueleto pues habla de algo que pasó ahí, ¿no? No hay mucha interpretación posible. Y en las otras fuentes pues se siguen, digamos, metiendo matices desde mi punto de vista todavía, para seguir tratando de disminuir un acto tan violento que, por ejemplo, provocó que las autoridades de España pidieran al gobierno mexicano, digamos, su apoyo económico y de logística, digamos, interna, para la celebración de estos 500 años, y el gobierno mexicano respondió que por supuesto que no. Fue cuando el presidente López Obrador, al revés, pidió que se ofrecieran disculpas por todo lo que había ocurrido en nuestro país. Entonces yo creo que estas dos visiones en general, tú nos hablas de tres, siguen, digamos, polarizándose o están presentes, y no solamente en el discurso político, sino también en la clase común, en el pueblo, en la gente que vemos en la calle todos los días y de la que formamos parte, porque ese racismo sigue presente y lo vemos de muchas maneras. Yo vi hace algún tiempo un reportaje que hicieron en donde le dieron 500 pesos a una María que vendía sus artesanías en la calle y le dijeron, entra en una tienda, que era una tienda de ropa, digamos, y le dijo, cómprate lo que quieras con esto. Y solamente pudo entrar la primera puerta y la detuvieron porque le dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Y la detuvieron por su indumentaria indígena, por su fenotipo. Y eso, pues realmente yo creo que lo seguimos viendo. Es algo que no hemos podido resolver. Entonces, ¿tú crees en este caso que es justo que el gobierno mexicano mantenga esa actitud de no querer celebrar, sino al contrario, de tratar de conmemorar, pero también exigir disculpas del pueblo español o del gobierno español? Bueno, es una pregunta difícil porque tiene muchas aristas. Lo primero es que tal vez nos pasaríamos toda la historia de la humanidad buscando perdones. Por ejemplo, te quiero comentar que tropas españolas que conquistan Guatemala son apoyadas por gente de Puebla, ¿no? La guerra es una cuestión terrible y son, como diría el poeta, no eran crímenes de España, sino del tiempo. Yo creo que más que los perdones es la reconciliación y la aceptación de una humanidad que tiene que ser más justa y congruente. Ahí están los migrantes sufriendo, ahí están las mujeres marginadas, ahí están los pobres marginados, y creo que la discusión debe de ir justamente a ello. Los estados se politizan, los estados tienen sus intereses que respeto y valoro. Pero nosotros como historiadores desde la academia creo que debemos de ir más a un estudio que nos ayude a reconciliarnos y a tener una sociedad más justa. Y bueno, hemos hecho arqueología, tu servidor ha hecho arqueología de campo siguiendo los pasos de Cortés, porque pues de alguna forma la lectura nos dice mucho, pero también el campo nos ayuda para ver cómo pudieron haber sido estas situaciones, sobre todo cuando estuvieron interpretadas por escritos que guardan intereses. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Arturo. Gracias por seguir con nosotros aquí en Debate 22 con Arturo Montero. Es un arqueólogo que ha seguido la ruta de Cortés y que nos está compartiendo puntos de vista que tienen que ver con el pasado, pero sobre todo para resolver cuestiones del presente. Nos hablas, Arturo, de la necesaria reconciliación.
Pero es difícil porque decías también que respeta los puntos de vista de los políticos, de los dirigentes políticos, y ellos tienen también su postura o su visión de la historia. Los españoles, por ejemplo, dicen que eso ya es cosa del pasado, que ya el pasado pasó. Sin embargo, mantienen estatuas en donde se ve a un Hernán Cortés poniendo la cabeza sobre un indígena en Medellín, España. ¿Cómo reconciliarnos con esos símbolos que siguen, digamos, presentes en un lado y en el otro? Una pregunta muy interesante, pero yo creo que con educación. Con educación, porque el monumento ahí estará y destruirlo tal vez la visión de ellos no cambie, porque sabemos que este monumento que conmemora sobre todo la batalla de Otumba, son 4 batallas que conmemora, nos puede parecer una afrenta. Pero más que una afrenta a México, es una afrenta a la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque toda violencia, porque todo acto de guerra no tiene justificación. Creo que la lección es que debemos de crear un mundo donde existan otras propuestas para resolver nuestras contradicciones. Yo creo que la conquista en el principio es una empresa. El ejército español no es un ejército regular, son voluntarios que vienen a buscar fortuna. Es un sentido de la expoliación del otro, de la explotación del otro, como es la esclavitud, como esclavitud que hoy vemos en nuestra sociedad, que existe en la explotación de trabajadores y de niños. Entonces creo que la conquista sigue vigente todavía, pero estoy cierto que con educación, estoy cierto que con análisis de la historia y mostrándole a la gente cómo fueron estos procesos, ¿no? Yo me he dedicado un poco, si me lo permites, ya para concluir, me dediqué una parte a estudiar 3 puntos fundamentales de la ruta de Cortés, que fue la primera, la más importante que he trabajado, Paso de Cortés, su salida de Cholula a Mecameca, para ver cómo pudo haber logrado este paso con tan pocos hombres. La otra fue La Noche Triste, que recién la tengo publicada, y la otra es la laguna de Alchichica, o lago de Alchichica, que es en Puebla. Han sido 3 pasajes geográficos que he estudiado. El que más resultados me ha dado es el de Paso de Cortés, porque ellos ascienden, Ordaz, Diego de Ordaz asciende al volcán Popocatépetl, y su actitud de ascender es más que nada mostrar que ellos son poderosos aún frente a una naturaleza iracunda como es un volcán en actividad. Bueno, buscaban el azufre, ¿no? Para la pólvora también. El primer ascenso no. Ya después Montaño, en el siguiente ascenso sí va a ir por azufre, y Cortés va a poder producir 1 tonelada de azufre a partir de lo que baja del Popocatépetl, pero el primer ascenso es más táctico y es más una manifestación ideológica, porque la montaña era sagrada. Entonces, ¿cómo puedo yo subir a la montaña y afrentarla en su divinidad? Es un impacto también de violencia ideológica, ¿no? Entonces yo creo que la educación sin matices podría servir mucho. Hay mucha gente en España que considera que les debemos mucho, ¿no? Y hay mucha gente en México que considera que ellos nos deben mucho. Entonces creo que lo mejor será hacer estudios, basarnos en la arqueología. Mira, nada más para cerrarlo, se encontró uno de los tejos de oro de La Noche Triste y concuerda con los de las fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las evidencias arqueológicas que se están haciendo nos llevan a una mejor interpretación. Y sí, no es festejo, esto es conmemoración, o sea que nos lleva a hacer una memoria para, a partir del hecho histórico, poder tener una reflexión y que sea cada individuo el que su reflexión lo lleve a que a diario en su actitud como ciudadano pueda vencer ese conquistador. Somos nosotros los ciudadanos que debemos de aprender la lección y cómo tratamos a los otros. Esta visión de explotar, esta visión de relegar, esta visión de denostar al otro, es una parte del conquistador que sigue viva, y creo que ahí estaría el punto más importante, si es que me lo permites, Javier. Así es, Arturo. ¿Cómo conmemorar entonces en este tiempo y particularmente el año que viene, que es cuando se cierra, entre comillas, la conquista? ¿Cuál es la mejor conmemoración? ¿Revisar el pasado? ¿Cómo atender el presente? ¿Qué imaginas? Imagino coloquios,
imagino encuentros, imagino conocimiento. Un conocimiento de los hechos, aceptando los motivos que llevaron a cada uno. Porque mira, a veces ponemos como víctimas a los mexicas o aztecas, ¿no? Pues mira, que esa también eran bárbaros. De víctimas y ingenuos, como que no ayuda mucho, ¿verdad? Y en otras partes vemos como si fueran verdaderamente unos terribles malvados todos los españoles. Tanto en la hispanidad como en el indígena hay un humanismo que hoy nos enriquece. Humanismo marcado en el mestizaje y en esa cristianización, porque cuando vemos la Virgen de los Remedios, por ejemplo, que es una virgen de guerra, que es una virgen conquistadora, y la vemos para 1540 convertida a un lado de un maguey recogida por un indio de nombre Juan Tobar, ya no es el español, es la Virgen española, ahora en un mestizaje que va a crear la nación mexicana con ese maguey y con ese indio, y que después va a llegar a su apoteosis con la guadalupana, ¿no? Entonces, creo que lo mejor será coloquios, conferencias, donde ofrezcamos al público diferentes interpretaciones, y este conocimiento reciente, con elementos arqueológicos, con análisis, sirva para que el individuo forme un criterio. ¿Qué es necesario para modificar el presente y tener, digamos, un país con mejor relación entre su propia sociedad, ¿no? Porque me sorprende, ya que tú hablas tanto de racismo, o al principio lo tocaste, que un símbolo fuerte del pueblo mexicano es la Virgen de Guadalupe, y es ahora sí que una virgen morena, a donde van, digamos, la gente pudiente, la gente que es caucásica, a rendirle culto, digamos, a lo que reprueban en la mayoría de las partes, ¿no? Sí, justamente, pero ahí está el proceso de reconciliación, ¿no? O sea, el proceso de aceptarnos diversos. Creo que la mayor riqueza de la humanidad es la diversidad, y que esta diversidad tiene que alimentarnos y aceptarnos en esta variedad. La riqueza de nosotros, terminar con conceptos como el de raza. Somos variedad genética, o sea, somos una humanidad con variaciones genéticas. Estamos viendo los movimientos sociales en el mundo ahorita frente al racismo, ¿no? Ese coloniaje que va a estar desde el siglo XV, que va a llegar a su apoteosis en el XVI, y que va a seguir con las potencias europeas repartiéndose el mundo, pues son las potencias europeas que se reparten el mundo, pues merece una reflexión. Pensemos ya nada más para cerrar, si me lo permites, cómo franceses y alemanes que tuvieron 2 guerras mundiales y fueron enemigos, hoy se ven diferente en la Unión Europea. Y son aliados en muchas cosas. Y son aliados. Entonces, lo que yo desearía es que a partir del conocimiento, de la aceptación, nos podamos construir y entonces fortalecer nuestra nación aceptándonos en nuestras diferencias y buscando una sociedad, por supuesto, más justa. Arturo Montero, arqueólogo Arturo Montero, muchísimas gracias por compartirnos tus puntos de vista. Nos da gusto también que hayas hecho la ruta de Cortés para tener más elementos para documentar nuestro pasado y entender mejor nuestro presente. Gracias a ti, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22. Thank you.